Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos un podcast muy especial. Es el inicio de este nuevo ciclo. En el ciclo pasado habíamos hablado mucho del Antiguo Testamento, habíamos comprendido cómo se formaron los textos, hay diferentes formas de interpretarlo, ver la religión de Israel y hoy vamos a empezar un nuevo recorrido, todo el Nuevo Testamento. Para poderlo hacer, tenemos primero que entender cómo se formó, para quién iba dirigido en general, en su conjunto. Y para eso, para este podcast introductorio, tenemos a un invitado espectacular. Él es doctor o tiene un doctorado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y además es profesor ahí de Nuevo Testamento. Entonces tenemos hoy con nosotros a Juan Alberto Casas Ramírez. Estimado profesor, ¿cómo se encuentra? Hola Raquel, ¿cómo estás? De verdad que me siento muy contento de poder estar aquí. Soy un fan de los podcasts de la VL y pues estoy muy honrado por esta invitación. No, muchísimas gracias a usted más bien por aceptar, un honor poder grabar con usted. Hemos conversado mucho y la verdad ha sido muy entretenido, he aprendido mucho, entonces esperamos que este podcast sea algo precioso. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en la cajita de comentarios. Además, si usted tiene alguna pregunta para el invitado, alguna pregunta del tema que estamos trabajando, pueden dejarla ahí. No prometemos contestarle en este podcast, pero sí prometemos darle respuesta en algún momento. Entonces, todo lo que ustedes nos quieran dejar ahí, pueden hacerlo. Y también muy importante, cuéntenos desde dónde nos llaman, porque sabemos que nos escuchan desde más de 90 países. Así que, bienvenidos todos, todas. Y vamos a empezar. Y yo creo que la pregunta más obvia para empezar, ¿verdad? Más introductoria es, ¿qué es el Nuevo Testamento? Y algo que me gusta mucho preguntar es por qué es nuevo, ¿verdad? Cambiando o haciendo comparación al antiguo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es nuevo? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Raquel, tú dices, es la pregunta más obvia, pero no es la respuesta más sencilla, porque de hecho en nuestras lenguas modernas la palabra testamento pues llega a ser compleja, ¿sí? Un testamento en español al menos es un documento jurídico en el que están plasmadas las últimas voluntades de quien va a morir frente a sus posesiones y frente a sus deseos con quienes lo rodean. Pensar en ese sentido con respecto a lo que hoy en día llamamos Nuevo Testamento, incluso Antiguo Testamento, pues resulta problemático, ¿sí? Incluso en la tradición alemana, recordemos a Nietzsche, que decía Dios ha muerto, pues frente a esa comprensión de testamento, miren, Dios murió y les dejó ahí el testamento, ¿sí? Para entender mejor qué es esto de testamento, antes de hablar de nuevo o antiguo, pues tenemos que ir a las lenguas en las cuales los textos bíblicos fueron escritos, ¿sí? Tanto el griego como el hebreo. Aquí nos vamos a encontrar con la palabra diateque en griego, más que hablar de testamento nos vamos a encontrar con una realidad de pacto, una realidad de alianza, y que esto en el hebreo va a tener también un parangón con la palabra berit, ¿sí? Haciendo referencia precisamente a un modo de relacionarse mutuamente entre las personas o entre las personas con Dios. Eso significa que cuando yo digo Nuevo Testamento, por ejemplo, antes de hablar de una colección de libros, es decir, antes de hablar de una realidad textual, me estoy refiriendo a una realidad teológica e incluso profundamente antropológica, un modo de relacionarnos, un modo de tratarnos unos a otros. Ahora, frente a ese modo de relacionarnos o de tratarnos, por lo general en el cristianismo hablamos de Antiguo o de Nuevo Testamento. Incluso hay autores que llegan a problematizar, pero si yo digo Nuevo Testamento significa que el Antiguo quedó atrás y entonces quedó superado, ¿sí? Y de aquí viene una teología que ha sido muy fuerte, que es la teología del reemplazo o el supersesionismo. Sí, como decir que todo lo del Antiguo Testamento ya está mandado a recoger, solamente nos quedamos con la tradición que viene de Jesús y sus discípulos. Sí, hay que tener mucho cuidado, por eso algunos autores incluso hablan de primer testamento o segundo testamento. Frente a ese modo de expresarnos, pues también ha habido algunas precisiones a nivel de la teología bíblica. Entonces, ya hemos dicho que es un modo de relacionarnos y particularmente con Dios.
Algo que vamos a encontrar en torno a la definición de Nuevo Testamento es que para saber qué es teológicamente el Nuevo Testamento, tenemos que preguntarle al mayor experto. Curiosamente, el mayor experto no está en el Nuevo Testamento. El mayor experto está en el Antiguo Testamento y se llama Jeremías. En pocas palabras, si queremos saber qué es el Nuevo Testamento, tenemos que preguntarle al experto del Nuevo Testamento, que es Jeremías. Y resulta que allá en el capítulo 31, verso 31 y siguiente de Jeremías, él va a hablar de lo que significa precisamente Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Ya hemos dicho, testamento está relacionado con diateque, verit o alianza, y él precisamente va a describir esto. Lo leo rápidamente. Dice: he ahí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré, mira la idea de pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos. Oráculo del Señor, mira que aquí se está mostrando un antes y un después, no como la alianza que vamos a encontrar en el Éxodo, ¿sí? Sino que aquí se va a mostrar de otra manera. ¿Por qué razón Jeremías está diciendo esto? Porque si hay algo que Dios le va a pedir al pueblo frente a su alianza, la alianza en el Sinaí, es mantenerse fiel a esa alianza, mantenerse fiel. Pero Jeremías se encuentra en una situación histórica en la cual ha constatado que el pueblo, por más que se esfuerce en ser fiel a la alianza, tarde o temprano cae. Es decir, parece ser que la fidelidad humanamente no es posible. Humanamente no es posible. Por más que el pueblo se esfuerce en ser fiel, tarde o temprano cae. Y lo que ha sucedido en la época de Jeremías, pues tenemos la época del destierro, la época del exilio, estamos en el siglo sexto antes de Cristo, y pues el pueblo ha perdido la tierra, ha sido deportado a una tierra que no conoce y está llegando a entender que la causa de la pérdida de esa tierra ha sido su infidelidad a la alianza. Entonces, en ese contexto, Jeremías se está encontrando, no, pues como no hemos sido capaces de ser fieles a la alianza, pues lo que se va a hacer es renovar la alianza. Ya no como se hizo al inicio, sino que va a tener unas características diferentes. Y entonces continúa Jeremías diciendo, verso 33, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Y aquí viene, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conozcan al Señor, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a correr. Aquí encontramos algunas características de esa nueva alianza, de ese Nuevo Testamento. Mira que se mantienen elementos de la primera alianza, de la antigua, ¿sí? Las partes, Dios y el pueblo, son las mismas. El contenido, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el contenido de la alianza del Sinaí. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Es una alianza que tiene incluso términos nupciales, por así decirlos. No es en vano, por ejemplo, que el anillo de bodas también se llame alianza, ¿sí? Las palabras de los esposos, yo voy a hacer para ti, tú vas a hacer para mí. Pero lo que va a cambiar y lo que tiene en particular esta nueva alianza tiene que ver con el contenedor. Mientras la primera alianza o la antigua alianza ha sido grabada en tablas de piedra, claro, y esto es importante, porque tiene que haber una realidad material, visible, que sea duradera, que le recuerde a ambas partes el compromiso realizado. Hoy en día hablamos de los contratos, ¿sí? Es decir, esto tiene que estar firmado en alguna parte recordando mutuamente el compromiso. Entonces, esto fue grabado en tablas de piedra. ¿Cuál es el problema? Que por más piedra que sea, es una realidad exterior a la persona. Y cuando la ley está fuera de la persona, tarde o temprano se incumple, tarde o temprano se desobedece. Aquí tenemos la gran novedad de esta nueva alianza. Va a ser grabada en el corazón de la persona. Ya no va a ser exterior a la persona, sino va a ser grabada en el corazón de la persona. Y recordemos que en la antropología bíblica, el corazón es la sede de la memoria, de la inteligencia, de la voluntad. Es el centro de operaciones de la persona. Y cuando la ley está grabada en el corazón, ya es imposible ser fiel. Ya es imposible ser fiel. Pero lo que tenemos a continuación es la condición de posibilidad para que Dios grabe su ley en el corazón de la persona, que se experimente el perdón. Cuando yo me experimento perdonado por Dios,
me abro para que Él grabe su ley en mi corazón. Y grabando su ley en mi corazón cambia el modo como me relaciono con Él y con los demás. Es un modo absolutamente diferente. En términos generales, podríamos decir que en esto consiste el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Cuando lleguemos al siglo primero y al desarrollo de estas primeras comunidades cristianas en torno a su reflexión sobre el evento de Jesús de Nazaret, pues lo que ellas van a ser conscientes es que en Jesús, eso que anunció Jeremías se empieza a realizar y llega a su plenitud. Ha llegado la vida y la realidad de la nueva alianza, un modo en el cual nos relacionamos con Dios no pensando en un castigo o evitando un castigo o buscando un premio, ¿sí? Porque cuando la ley está fuera de mí, pues yo actúo en ese sentido. Entonces, si me porto bien, me gano un premio. Si me porto mal, pues soy castigado. Entonces, ¿cómo voy a actuar frente a Dios? Pues casi como un negocio. Voy a hacer esto para que Dios me conceda esto otro. No voy a actuar de esta manera para que no sea castigado con Dios. No lo voy a ver como un padre, sino como un vigilante que me castiga. ¿Sí? Ese modo de ver a Dios empieza a cambiarse. Cuando ya no actúo por conveniencia, sino por convicción, porque la ley está en mi corazón, voy a amar porque he sido amado, porque me he experimentado profundamente amado. Y entonces estas primeras comunidades creyentes en Jesús, pues han experimentado esa realidad que transforma el corazón. Y por eso es que este conjunto de textos que hoy en día llamamos Nuevo Testamento son esa plasmación de esa realidad teológica que se llama en términos generales Nuevo Testamento. Entonces, volviendo y ya redondeando la pregunta, para saber qué es Nuevo Testamento, antes de hablar de una realidad literaria o textual, tenemos que entender que es una realidad profundamente teológica, frente a la cual ese conjunto de 27 libros que tenemos al menos en las tradiciones occidentales, pues es esa plasmación escrita de eso anunciado por Jeremías. Y entonces, en términos generales, podríamos decir que este es el sentido de esta expresión Nuevo Testamento, un nuevo modo de relacionarnos unos a otros a partir de Jesús de Nazaret. Y de ahí viene ya la definición tradicional desde los textos. Entonces, desde el mundo textual decimos que es una colección de 27 libros que son considerados inspirados por Dios y que muestran la plenitud de la revelación de Dios en Jesús de Nazaret. Ahora, este número de libros viene a ser relativo, ¿sí? Porque a veces decimos, no, son 27 libros y punto. Uno tiene que decir, depende. Para el ámbito de las iglesias cristianas occidentales son 27 libros, pero si lo pensamos en una lógica más ecuménica, tenemos que tener en cuenta que hay iglesias orientales que tienen un canon del Nuevo Testamento que puede variar. Por ejemplo, la iglesia siria, la iglesia oriental de Siria, no acepta 5 libros del Nuevo Testamento. Es segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Para ellos solamente son 22 libros. Pero, por ejemplo, la iglesia etíope añade otros libros más, en total son 31. Ellos añaden el libro de los sínodos, el libro de Clemente, el libro de la Alianza y la Didascalía. Entonces, para ellos son 31 libros. Entonces, no podemos decir simplemente que el Nuevo Testamento son 27 libros y punto. No, depende de la tradición cristiana a la cual se pertenece. Bueno, y es que esto me lleva casualmente a otra pregunta, y es el cómo se conforma estos. Y aquí siempre me gusta aclarar, porque especialmente la forma en que muchas veces nos han educado en las iglesias, ¿verdad? Entonces, en nuestra imaginación, Jesús va hablando y asumimos que alguien va escribiendo lo que él dice, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, sí, Jesús dijo, y como si ese texto se hubiera escrito en ese momento. Y ya cuando nos ponemos a dar cuenta y ya tal vez hacemos una línea del tiempo y nos damos cuenta en qué momento se escribió cada cosa, o sea, podemos notar que en realidad no había nadie ahí apuntando lo que Jesús dijo. Estamos hablando años después. Yo me acuerdo que Jesús dijo, me acuerdo que Jesús enseñó, pero no se pone yo me acuerdo, sino que nada más dicen Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, ¿verdad? Y casi siempre, algo que me hace mucha gracia, lo recitamos en versión Reina Valera, ¿verdad? Entonces, porque es la que nosotros conocemos. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo se conforma? Ah, bueno, y algo más para añadir a eso, porque existen muchos otros textos que no están ahí. Usted acaba de mencionar algunos, pero en realidad eran un montón. Y eran textos que las mismas comunidades conocían y se intercambiaban, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conforma el Nuevo Testamento? Bueno, aquí hay dos preguntas, una en torno al proceso de la conformación del Nuevo Testamento y la otra
sobre todo en los criterios de canonicidad. ¿Con qué criterios decimos que estos textos hacen parte del Nuevo Testamento y estos otros no? Con respecto a la primera, como bien lo has dicho, bueno, hay en la sabiduría popular hay una expresión que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si la hayan escuchado. Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí yo quiero invertirla. Del hecho al dicho hay mucho trecho. Me explico. Los hechos que giran en torno a Jesús de Nazaret, a su vida pública, alrededor del año 30 después de Cristo, a la plasmación por escrita de esos hechos en lo que hoy en día nosotros llamamos por evangelio, ha pasado mucho trecho, hay mucho trecho, ¿sí? Hoy en día sabemos que el primer evangelio que se escribe posiblemente es Marcos y se escribe alrededor del año 70. Es decir, si los acontecimientos de la vida del ministerio público de Jesús son en el año 30 y la plasmación, la primera plasmación por escrita del género literario evangelio que tenemos en Marcos es en el año 70, han pasado 40 años, ¿sí? Al menos 40 años. Y bueno, en 40 años la memoria se pierde en algunos detalles y también la memoria juega un proceso de creatividad enorme. Si a duras penas yo me acuerdo lo que desayuné esta mañana, cómo pude acordarme con detalles de lo que pudo haber sucedido hace 40 años. A eso hay que añadir lo siguiente, que hace mucho más complejo esto, y es que hoy en día sabemos que en el mundo antiguo el promedio de vida está alrededor de los 38 o 40 años. ¿Sí? El promedio de vida de una generación a grandes rasgos dura 38, 40 años, lo que supone que quien escribe los evangelios no es testigo directo de los acontecimientos. No es testigo directo de los acontecimientos. Es decir, no está escribiendo simplemente algo que recuerde de primera mano, de primera persona, sino que escuchó de oídas por otros. Tenemos un proceso de transmisión donde esto es que llamamos la tradición oral tiene un papel predominante. ¿Sí? Y también un proceso de reelaboración a partir de las circunstancias por las que están atravesando estas comunidades creyentes. Entonces, llegar a decir que estas son las mismísimas palabras de Jesús, y a veces en alguna liturgia se llega a decir, vamos a orar con las mismísimas palabras de Jesús, que el Padre Nuestro. Vayamos a ver si son las mismísimas palabras de Jesús. Para empezar, los textos que tenemos en el Nuevo Testamento están en griego y Jesús, la lengua común de Jesús no es el griego, es el arameo. ¿Sí? Entonces no son las mismas palabras. Además han pasado muchas tradiciones. No sé si en nuestra cultura hemos jugado, aquí en Colombia se ve el teléfono roto, ¿sí? Donde se pasa un mensaje de oído a oído y cuando nos damos cuenta el mensaje que llega a la última persona como que se distorsiona un poco. Pues aquí pasaron 40 años. Sí, y no tenemos grabadoras ni videocaseteras, etcétera, pues ha sido un proceso de reconfiguración. En ese proceso de reconfiguración tenemos que ubicar varias etapas, ¿sí? Entonces, para responder directamente al proceso de conformación del Nuevo Testamento, tenemos que hablar al menos de 3 etapas, al menos. Después de la muerte de Jesús, es decir, después del año 30, esas etapas hoy en día son llamadas generaciones, 3 generaciones. La primera generación, que es llamada generación apostólica, la tenemos del año 30 al año 70. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué no tenemos textos escritos de los discípulos de Jesús sobre Jesús mismo? ¿Por qué no tenemos biografías? Por varias razones. La primera, porque en el mundo antiguo hoy en día se ha encontrado que el nivel de analfabetismo es absolutamente alto. Parece ser que el 98% de la población no sabe leer ni escribir. Eso significa que dentro del conjunto de los discípulos de Jesús, tal vez muy pocos saben leer y escribir. Y es que Jesús escoge entre sus seguidores a personas sencillas del campo, pescadores, etcétera, donde la lectoescritura no es tan necesaria. Entonces, muchos de los discípulos no saben leer ni escribir. La segunda razón por la cual no tenemos evangelios escritos en este periodo del 30 al 70 es que no hace falta, no es necesario, porque hay una convicción en estas comunidades. Y la convicción es que Jesús va a volver ya mismo. Es decir, tenemos una atmósfera de lo que se llamaría una escatología inmediata, Jesús va a volver inmediatamente. Por lo tanto, ponerme a escribir sobre la vida de Jesús, pues es perder el tiempo. Y si no sé leer ni escribir, hacer un curso para después escribir, no. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que anunciar el Evangelio, porque entre más rápido las personas que conozcan el nombre de Jesús, yo puedo de alguna manera anticipar la segunda venida de Jesús, la plenitud de la historia y de los tiempos.
Entonces, no hay un interés en este momento por escribir vidas de Jesús. Además, tenemos a los testigos directos de Jesús anunciando pues lo que ellos vieron y oyeron de Jesús mismo. Por lo tanto, ellos llegan a ser como la garantía de que eso que se está anunciando se va a cumplir. ¿Qué sucede en el año 70? Por una parte, tenemos la guerra judía que inicia en el año 63, la primera revuelta en el año 66, del 66 al 70, algunos la extienden hasta el 71, 72, que tiene la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén, y la destrucción de la ciudad misma, en el caso del judaísmo, y para el caso de estas comunidades creyentes en Jesús, que siguen siendo judías o siguen teniendo una raíz profundamente judías, empieza también a haber una situación de crisis. Y esa situación de crisis está marcada por una realidad, y es que nos han dicho que Jesús iba a volver y que ese regreso iba a ser inminente. Y quienes lo han dicho se han muerto, están muertos, se están muriendo. Entonces viene una crisis profunda en estas comunidades. Nos engañaron, ¿sí? Nos dijeron que Jesús iba a volver y parece ser que no es así. Un reflejo de esta crisis que se empieza a transparentar lo encontramos, por ejemplo, en el paso de la primera carta a los tesalonicenses a la segunda carta a los tesalonicenses. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo, oye, hago un paréntesis, parece ser que este es el primer texto del Nuevo Testamento, la primera de Tesalonicenses. Es decir, lo primero que se escribe del Nuevo Testamento no son los evangelios, sino las cartas de Pablo. Y lo que se llama las cartas originales de Pablo, que son principalmente 7. Y Primera de Tesalonicenses parece ser que es el primer texto que se escribe alrededor del año 50 o 51. Y lo que Pablo va a decir allá en el capítulo 4 es que cuando ocurra la venida de Cristo, Él estará vivo, ¿sí? Y Él va a describirla de una manera casi con características apocalípticas, etcétera, pero lo central es que Él va a estar vivo. Los que quedemos cuando venga el Señor, pues estaremos ahí y los muertos también están, etcétera. ¿Qué pasa? Pablo muere y Jesús no regresó. Cristo no volvió. Imagínense la confusión que van a tener los de la comunidad tesalónica. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues entonces algunos discípulos de Pablo van a escribir a nombre de Pablo esta segunda carta a los tesalonicenses diciéndoles que no pongan tanta atención con una carta presentada como nuestra diciendo que la venida de Jesús es inminente, etcétera, como que pretenden calmar los ánimos. Eso en términos generales está sucediendo alrededor del año 70. ¿Sí? Nos han dicho que Jesús va a venir y los que nos han dicho se han muerto y Jesús no viene. ¿Cuál va a ser la respuesta de estas comunidades creyentes frente a esa crisis que vamos a encontrar aquí? Poner por escrito, poner por escrito. Frente a la ausencia de los testigos vivos, de los testigos personales, vamos a encontrar la emergencia de los testigos escritos. Y el primer evangelio, pues que va a surgir aquí, el que se escribe según Marcos, y vamos a tener aquí precisamente el surgimiento también de los demás evangelios. Marcos, Mateo, Lucas y posiblemente ya final del primer siglo Juan, vamos a tener también el desarrollo de lo que se va a llamar la tradición deuteropaulina, es decir, de los discípulos de Jesús, y todo ello va a corresponder a lo que se va a llamar la segunda generación cristiana. ¿Sí? La segunda generación es la generación de los discípulos o de los testigos directos, donde estos puntos que quedaron como en veremos, pues empiezan a ser plasmados, ¿sí? Entonces, por una parte en los evangelios sobre la vida de Jesús, particularmente la vida pública de Jesús, y los escritos deuteropaulinos, complementando o precisando o ajustando y también corrigiendo algunas afirmaciones del primer Pablo, del Pablo auténtico, ¿sí? Adaptándolas y aterrizándolas a las situaciones concretas de las comunidades, que tiene lugar del año 70 al año 110, ¿sí? Donde el contexto cultural, pues tenemos una mayor ampliación, una mayor difusión del Evangelio y se quiere responder a esas situaciones particulares de estas comunidades. También hay situaciones de opresión o de represión por parte del imperio. Entonces estos textos que se empiezan a escribir pues vienen a dar alguna palabra en torno a estas situaciones y todo esto en la segunda generación más o menos hasta el año 110.
La tercera generación la tenemos del 110 al 150. Mira que son intervalos más o menos de 40 años, ¿sí? Del 30 al 70, del 70 al 110, del 110 al 150, porque se calcula, insisto aquí, el promedio de vida más o menos de 40 años en el paso de una generación a otra. Lo que vamos a tener en los textos del Nuevo Testamento, que ya son cerrando este proceso de formación, a partir del 110, algunos van hasta el 125, algunos hacen parte, por ejemplo, de lo que se llaman las cartas universales o cartas católicas en general, como Segunda de Pedro, etcétera. Algunos ubican Santiago en el paso de la segunda a la tercera generación, vienen a responder a situaciones particulares al interior de las comunidades. Es un proceso de institucionalización, ¿sí? Cómo mantener vivo el evangelio, cómo mantener la fidelidad a Jesús, pero al mismo tiempo, cómo hacer que permanezca a lo largo del tiempo. Tenemos que organizarnos y entonces empiezan a mirar en estructuras, e incluso en algunos casos en estructuras jerárquicas muy similares a las que existen en el imperio. ¿Sí? Pero todo eso empieza a darse en ese proceso, ¿sí? Aquí vamos a tener, por ejemplo, las cartas, las llamadas cartas pastorales, como Tito, como Timoteo, donde ya se habla de una ministerialidad, incluso de un orden jerárquico, etcétera, donde la mujer como que empieza a perder el protagonismo que tenía tanto durante el ministerio de Jesús como en primera generación, casi como un proceso de asimilación o de adaptación también a estructuras del imperio para evitar en algún sentido la amenaza que el imperio implica, y en otro sentido también porque muchos de los habitantes del imperio empiezan a ser parte de lo que se va a llamar el cristianismo. Entonces, en algunos sentidos el mensaje en algunos casos se diluye, se adapta, o en otros se mantiene un mensaje de resistencia. Esto con respecto al proceso de formación del Nuevo Testamento. Ahora, cuando ya tenemos los textos, este es un proceso mucho más extenso que se llama el proceso de canonización del Nuevo Testamento. Algunos llegan a afirmar que es un proceso de 4 siglos, ¿sí? Es decir, los textos están escritos, pero ¿cómo vamos a definir como comunidad creyente cuáles son los textos normativos de los que no lo son? Hoy en día diríamos cuáles son los canónicos de los que son apócrifos. ¿Sí? ¿Cuáles son los textos de que se convierten en regulativos de la vida de la comunidad? De aquellos que pueden ser simplemente de lectura de piedad personal o comunitaria para alguna persona o comunidad, pero que no puede ser impositivo para todos. Estos criterios no es que hayan sido explícitos en los primeros siglos, sino que hoy en día, mirando hacia el pasado y mirando las características que tienen estos textos, podemos inferirlos. Podríamos mirar principalmente 3 criterios. El primer criterio se llama apostolicidad, ¿sí? O que esté en conformidad con la predicación de los apóstoles. Hasta hace varios años se decía, no, que se llama Nuevo Testamento, hasta el Nuevo Testamento se escribió hasta la muerte del último apóstol. Esa era como la fórmula. Hoy en día sabemos que no es posible, no es aplicable, porque si los apóstoles murieron entre el año 30 y el año 70 y no hay evangelios, pues nos quedamos sin Nuevo Testamento. Entonces, como se entiende hoy en día, el criterio de apostolicidad es que conserven la predicación y el testimonio de cómo pudo haber sido esa predicación y ese testimonio de los testigos directos de Jesús, de los apóstoles. Ese sería el primer criterio de canonicidad. El segundo criterio se llama de conformidad con la regula fide. ¿Qué significa eso? Que lo que se afirme en ese texto esté conforme a lo que se debería creer sobre Jesús de Nazaret en el conjunto de las comunidades creyentes, porque especialmente entre el paso de la segunda a la tercera generación ya tenemos el problema de la ortodoxia y la heterodoxia, ¿sí? Es decir, ¿qué es aquello que debemos creer y qué es aquello que de pronto deforma esa fe en Jesús? Eso se llama la conformidad con la regula fide. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Vamos a encontrarnos con un evangelio que hoy en día es denominado apócrifo, que es el evangelio de la infancia de Jesús según Tomás, ¿sí? Y según ese evangelio, Jesús cuando era niño tomaba arcilla, hacía palomitas con la arcilla, soplaba y las palomitas salían volando. No sé si lo hayan escuchado en algún momento, ¿sí? Ese evangelio me parece bellísimo, eso que muestra Jesús ahí me parece fascinante, pero tiene un problema frente a la regula fide, y es que está mostrando no a un Jesús en el cual la naturaleza divina y la humana están en perfecta armonía, sino que es como un Dios disfrazado de ser humano.
¿sí? No es auténticamente hombre, ¿sí? Es un Dios disfrazado de ser humano. Esta es una tendencia que se llama el docetismo, ¿sí? Es una apariencia lo que tenemos aquí, y es un Dios que juega con la creación. Entonces, es Superman, es Clark Kent disfrazado, ¿sí? Entonces, ¿por qué quedaría por fuera este relato? Precisamente porque no estaría conforme al modo de creer en torno a Jesús. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, yo lo reduzco a una palabra: uso, uso. Es decir, van a ser considerados como textos normativos para las comunidades creyentes aquellos que hayan sido ampliamente difundidos entre las comunidades, que no se hayan quedado simplemente en una, sino que hayan circulado entre las comunidades. Esa circulación le da también un criterio de recepción, ¿sí? Hoy en día podríamos pensar, bueno, y si de pronto alguna carta de Pablo se encuentra en alguna excavación y se descubre o se hace el ejercicio de encontrar que es una carta auténtica, o se encuentra un evangelio y se descubre que cumple con los dos criterios. ¿Qué pasaría si surge la pregunta, lo incluiríamos en el Nuevo Testamento? Habría un problema aquí con respecto a ese último criterio, el criterio de uso, porque si se perdió, significa que no fue ampliamente difundido, ¿sí? Que se quedó solamente en alguna comunidad y no fue ampliamente difundido, no cumpliría con ese criterio de canonicidad. Eso es algo para discutir, ya muy interesante, pero eso serían como los criterios, Raquel. Bueno, ya usted mencionó la siguiente pregunta, ya mencionó algunas cositas, entonces se la voy a hacer así toda resumida para así de una vez ahorrarnos un poquitito de tiempo. Y es que no podemos leer un texto sin entender el contexto. Y muchas personas, y esto lo voy a decir porque una persona me hizo el comentario, ¿verdad? La persona siempre me dice, claro que hay que leer el contexto del texto, por eso uno lee un capítulo antes y uno después. Y no es el contexto dentro de ese texto, sino el contexto social, político, ¿verdad? Religioso, todo lo que estaba pasando en el lugar para poder entender de qué se está hablando en el texto. Entonces, tuvimos que reducirlo bastante, ¿verdad? Pero hay tres eventos muy grandes que se dan o tres cosas muy grandes que tenemos que entender para poder comprender el Nuevo Testamento. Y casualmente usted ya los mencionó. Uno es entender el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, me gustaría que empezáramos por ese para poder entender qué estaba pasando ahí. Después de eso, definitivamente tenemos que hablar de los grupos paulinos y de los helenistas. Entonces, me encantaría que usted primero nos definiera en ese punto qué es helenismo, porque la gente a veces no lo entiende. De hecho, mucha gente dice, no, los helenistas eran malos o eran en contra del cristianismo, ¿verdad? Pero este tipo de comentarios es porque tal vez no entendemos qué es. Y algo que también necesitamos definir es la diáspora, ¿verdad? O sea, ¿qué es y por qué es importante? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco del contexto a grandes rasgos, por supuesto, del siglo primero en esos tres puntos? Imperio Romano, Paulinos y los grupos paulinos y los helenistas y la diáspora. Eh, sí, tú acabas de comentar la importancia del contexto, no solo del contexto literario. Yo me atrevería a decir, no es lo uno o lo otro, sino ambos. ¿Sí? Es decir, no es solamente que dice la perícopa anterior o el texto anterior y el que dice después, porque nos ubica también dentro de un proyecto, una panorámica literaria y teológica. Sí, por eso hoy en día se habla de los cotextos, haciendo referencia a esto, y del contexto histórico y social. Ambos son profundamente importantes. Ambos es necesario conocer. Eh, con respecto al Imperio Romano, mira, yo me atrevo a hacer esta afirmación. Hoy en día, una de las razones por las cuales nos cuesta entender un poco el Nuevo Testamento es porque no conocemos el Imperio Romano, es decir, porque no conocemos el mundo vital, Sitzumleben, el contexto en el cual surge el Nuevo Testamento y frente al cual muchas de las afirmaciones del Nuevo Testamento pueden ser una respuesta, ¿sí? Frente a actitud de resistencia incluso. Por lo general, en nuestro ámbito creyente, estamos acostumbrados a palabras como Hijo de Dios, como Salvador, como aquel que trae la paz, como Evangelio, como Parusía, como Adviento. Asumimos incluso reino de Dios o reino en general. Pensamos que son palabras absolutamente cristianas y que se lo inventaron o Jesús o los seguidores de Jesús. Cuando empezamos a conocer el contexto del Nuevo Testamento nos damos cuenta de algo, y es que estas palabras
son muy conocidas en el Imperio Romano y se les asigna un nombre propio. En el contexto del siglo I, alguien que es llamado Hijo de Dios o Divi Fili, Hijo del Divino, alguien que es llamado Salvador, alguien que es llamado Kyrios o Señor, alguien que es llamado incluso príncipe de este mundo y que trae la paz con su nacimiento, es el emperador. Antes que hablar de Jesús mismo, todos quienes habitan en el Imperio Romano, ellos ya han asimilado y apropiado en su propio lenguaje y en su propia cultura que el emperador es el que encarna todas estas realidades. Que cuando hablamos de evangelio, evangelio en primer lugar es la buena noticia en el contexto del imperio por el nacimiento del emperador. Es la buena noticia porque ha nacido el emperador, que su nacimiento ha traído la paz y por eso se habla de la Pax Augusta en torno al emperador Octavio Augusto, ¿sí? Y que él es el que trae la paz, es una paz que se trae a fuerza de espada, ¿sí? A fuerza de lucha y de violencia, que él es el Señor, ¿sí? Entonces, cuando perdemos de vista esta realidad, simplemente espiritualizamos estas palabras y pensamos que se hacen referencia puramente a una realidad del más allá o del espíritu, etcétera, pero no, nos estamos dando cuenta es que estos términos, cuando son resignificados por el Nuevo Testamento, vienen a marcar una resistencia, diciendo, el emperador no es el Señor, el Evangelio no es el que tiene que ver con el emperador, él no es el Salvador, es otro. No es el que encabeza la pirámide social del imperio, es alguien que ha nacido en la cuenca más olvidada del Imperio Romano, allá en una pesebrera. Mira que no es en vano que muchos de los relatos de los evangelios, para enmarcar lo que se dice sobre Jesús, primero hablan sobre el contexto del imperio. Mira, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 2, en el relato del nacimiento de Jesús, cómo empieza diciendo, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Y empieza, entonces, ¿dónde tiene lugar el relato de Jesús? En un contexto de un emperador, bajo el edicto de un emperador, y aquí se empieza a hablar de César Augusto, ¿sí? Y ustedes pasan las páginas de los evangelios y se va a decir, siendo fulano gobernador de Siria, siendo emperador fulano, los ubican en un contexto político, mostrando que lo que se dice a continuación se entiende incluso también a la luz de ese contexto. Mira que el mensaje central de Jesús que vamos a encontrar en los evangelios, que es el reino de Dios, se entiende mejor desde este marco de comprensión más amplio que es el imperio. Porque hoy en día nosotros hablamos del reino de Dios en todo lado, pero como en nuestros contextos no hay reinos, nos cuesta entenderlos. Sí, por allá lejanamente se escucha hablar de la reina de Inglaterra, de los reyes de España, etcétera, pero en nuestro caso no hay reinos. Entonces no captamos lo que significa un reino. Cuando Jesús habla de reino, lo hace en el contexto donde hay reinos. Y no solo hay cualquier reino, hay un imperio. Por lo tanto, anunciar un reino diferente al del imperio ya en sí mismo es un delito de alta traición, ¿sí? Es decir, que el imperio no funciona y que hay un reino diferente y un modo de tratarnos unos a otros diferentes al que está imponiendo el emperador. Entonces ya empezamos a entender por qué Jesús termina como termina, ¿sí? Y además que hoy en día sabemos, la crucifixión es una sentencia por un delito político, ¿sí? De rebelión frente al imperio. Entonces, no es simplemente una realidad que tiene que entenderse en un sentido puramente religioso, sino que el Nuevo Testamento tiene una dimensión profundamente política. Cuando nosotros escuchamos hablar del príncipe de este mundo, mira que automáticamente pensamos en un ser de cachos, de cola y vestido de rojo con un tridente, y pensamos que ese es el príncipe de este mundo. Pero en el contexto en el que se escribe este relato, el príncipe de este mundo en primer lugar es el emperador, ¿sí? Y frente al emperador también hay una comprensión particular, ¿sí? Por ejemplo, en el Apocalipsis vamos a encontrar que muchos de los signos del Apocalipsis que están dirigidos en el contexto del libro a Cristo, al Cordero degollado que está de pie, parece ser que muchos de esos modelos, de esos signos, originalmente eran himnos dirigidos al emperador. Entonces, lo que se está haciendo en el Apocalipsis es un texto de resistencia absoluto, diciéndole él no es el Señor del mundo, Él no es el soberano, es Cristo. Eso es profundamente revolucionario, ¿sí? Muchas de las parábolas de Jesús se entienden también desde ese contexto. Cuando ustedes escuchan hablar
que un hombre se fue a un país a reclamar la corona y dejó a sus siervos encargados de sus talentos, etcétera. Mira que uno de los problemas que tenemos es que alegorizamos muy rápido las parábolas, entonces llegamos a pensar, ese hombre es Dios o es Jesús y que después viene a pedir cuenta de los talentos, pero si nos ubicamos en el contexto del Imperio Romano, sabemos de los reyes vasallos que tenían que ir hasta Roma para reclamar la corona, ¿sí? Reyes como Arquelao o como Herodes Antipas. Es decir, posiblemente esta parábola no están haciendo referencia ni a Jesús ni a Dios, sino que están haciendo una crítica frente a un imperio. Y por eso, si ustedes miran el relato de los talentos, donde al final llega al último siervo y le dice, y tú sabes que yo cosecho donde no siembro y reclamo donde no... Quien hace eso no es Dios. Quien cosecha donde no siembra es un ladrón. ¿Sí? Es el ejército que pasa y acaba con los cultivos de los campesinos. Entonces mira que esta comprensión y este conocimiento del imperio lleva a una resignificación del modo como leemos el Nuevo Testamento, ¿sí? A pensarlo también incluso como desde una dimensión política. Hay un autor a este respecto que quiero recomendar, un libro que ya es un clásico, es de Warren Carter, se llama El Imperio Romano y el Nuevo Testamento y el Imperio Romano, que viene precisamente a mostrar esta realidad de cómo detrás de cada estructura, de cada texto del Nuevo Testamento, encontramos la presencia del imperio, encontramos precisamente esta realidad frente a la cual se están respondiendo. Palabras, actitudes de Jesús o de Pablo o del apocalíptico, del escritor apocalíptico, vienen a ser una referencia directa a esta dimensión política del imperio. Bueno, eso frente al imperio en general. Podríamos decir mucho más, ¿sí? Por ejemplo, frente al pago del impuesto, del dar al César lo que es del César, etc. Podríamos decir mucho más, pero pues se nos iría todo el tiempo. Tu siguiente pregunta con respecto al contexto también tiene que ver con estos grupos discipulares en los cuales se desarrolla el Nuevo Testamento. Y aquí nos tenemos que ubicar en lo que decíamos hace un momento, la primera generación cristiana o generación apostólica, la que va del año 30 al año 70. Estas comunidades son profundamente plurales, son diversas, ¿sí? A veces nos quedamos simplemente con el relato de Hechos de los Apóstoles de la iglesia de Jerusalén que pensaba en cierta manera, pero lo que sabemos hoy en día es que es mucho más dinámica, plural y diversa estas comunidades creyentes en Jesús. E incluso vamos a encontrar que hay choques entre ellas, ¿sí? Que hay ciertas incomprensiones y en algunos casos también celos entre ellas. ¿Quiénes conforman estas comunidades? Principalmente podríamos agruparlos en tres grandes tipos de comunidades. Una, la de los judíos judeos o judíos galileos, que corresponderían a los mismos discípulos de Jesús y a Jesús mismo. ¿Sí? Los discípulos son de Galilea, es decir, de la zona norte de la región de Judea, por encima de Samaria, ¿sí? Y que tienen unas tradiciones y unas costumbres, por supuesto, arraigadas en el judaísmo, pero que también han tomado cierta distancia frente al judaísmo más centrado en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos ubicar un primer grupo. En el contexto de la primera generación, un representante de este grupo judío galileo podría ser Pedro, ¿sí? De Betsaida, de Galilea, etcétera, y discípulo de Jesús. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en la tradición de Hechos de los Apóstoles, él va a tener una posición intermedia cuando hay discusiones, etcétera. El otro grupo va a estar representado, lo vamos a llamar aquí como los judíos judeos. Es decir, representan un judaísmo mucho más arraigado, está centrado en la tradición de Jerusalén y posiblemente en torno a parientes de Jesús, porque aquí a la cabeza de estas comunidades, en primer lugar, vamos a encontrar a un tal Santiago, hermano de Jesús. Más adelante nos vamos a encontrar a un pariente de Jesús, algunos dicen hijo de un tal Cleofás, ¿sí? Entonces van a estar relacionados con ellos y para ellos la comprensión del seguimiento de Jesús es que puede ser seguidor de Jesús el que ha pasado por el judaísmo. Es decir, para ser discípulo hay que ser judío. Si hay alguien no judío que quiere ser discípulo, pues que se circuncide y que asuma las tradiciones del judaísmo marcadas por estas características identitarias, que es la milá, es decir, la circuncisión,
el kosher, es decir, las normas alimenticias, y la práctica del Shabbat, es decir, el guardar el sábado. ¿Sí? Incluso también vamos a encontrar que hay una referencia muy fuerte frente al templo. Ustedes lo encuentran en Hechos de los Apóstoles, donde se dice que estas comunidades, además de ser asiduas a la predicación de los apóstoles, al partir el pan, van todos los días al templo. Es decir, el templo sigue siendo un referente fundamental para ellos. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con comunidades judías helenistas. Helenistas. ¿Qué significa esto del judaísmo helenista? Va a estar relacionado con un fenómeno que surge en el siglo VI antes de Cristo, en el contexto de la deportación de la que hablábamos hace un momento, que es la presencia de comunidades judías fuera de la tierra, en la diáspora, lo que se llama la dispersión. Las comunidades fuera de la tierra en torno a sinagogas, no solamente hablando en términos de edificios, sino que la sinagoga es la asamblea que está reunida y que está fuera de la tierra. Estos son los que se llama el judaísmo helenista. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, hace parte del judaísmo helenista porque él es de la diáspora de Tarso, ¿sí? En la provincia de Cilicia. ¿Sí? Pablo hace parte del judaísmo helenista. Entonces, quiero aclarar aquí, no es que haya comunidades helenistas y comunidades paulinas, sino que las comunidades paulinas son helenistas, por lo general. Las comunidades paulinas son helenistas. Estas comunidades helenistas tienen frente al judaísmo, son judíos, siguen bebiendo el judaísmo, pero tienen unas prácticas y unas apropiaciones que se han flexibilizado un poco más porque la cultura del entorno pues las ha permeado de alguna manera. Entonces, estas comunidades se van a caracterizar porque ya no hablan hebreo, el hebreo se dejó de hablar desde el siglo VI, si acaso el judaísmo judeo lo utiliza todavía para leer la Torá, pero entonces ellos no hablan hebreo, tampoco hablan arameo, que esa era la lengua de Jesús. Ellos van a hablar la lengua común del imperio, que es el griego, ¿sí? La referencia a las escrituras del mundo judío ya no va a ser la Tanakh, es decir, los textos en hebreo, sino que va a ser la Septuaginta, es decir, la traducción griega de la Tanakh. ¿Sí? Incluso frente a la aceptación de no judíos, pues en algunos casos se van a mantener, se van a mostrar mucho más flexibles. Y es lo que vamos a encontrar más adelante entre los choques que hay entre las iglesias judías judeas y las iglesias judías helenistas. ¿Sí? Mientras que unos dicen, no, es que tiene que circuncidarse y tiene que practicar todo lo del judaísmo, los demás van a decir, no, no es necesario pasar por la circuncisión. ¿Sí? Porque en Jesús y a partir del bautismo, la vida creyente adquiere un sentido que hace innecesario pasar por un tipo de ritual diferente. ¿Sí? Pablo va a hablar incluso de una categoría que es común en el profetismo de la época del exilio, que es la circuncisión del corazón. ¿Sí? No física, sino la circuncisión del corazón, haciendo referencia a ese cambio de corazón del cual hablaba Jeremías hace un momento. Entonces, mira que esta diversidad de la conformación de las comunidades jesuánicas, de las comunidades seguidores de Jesús, va a estar desde el inicio mismo de lo que más adelante se va a llamar el cristianismo. Todavía no podemos hablar de cristianismo como tal, porque todavía son comunidades todavía arraigadas en el judaísmo. Frente al judaísmo reciben el nombre todavía de secta. Sí, es una secta, una rama más dentro del judaísmo, y va a ser a medida que pasa el tiempo que esas ramas pues irán tomando autonomía e incluso entre ellas mismas van a tener unas características propias y particulares. ¿Sí? Pero lo que vamos a encontrar incluso en el Nuevo Testamento van a ser unos énfasis de estas perspectivas de cada una de estas comunidades. Por ejemplo, en los textos paulinos pues va a tener un peso enorme las tradiciones helenistas. En evangelios como el de Mateo, o cartas como las de Pedro, como las de Santiago, vamos a encontrar un mayor énfasis en tradiciones judías, judeas relacionadas con Jerusalén. ¿Sí? Lo interesante del conjunto del Nuevo Testamento es que mira que no elimina una para enaltecer a la otra, sino que estas perspectivas conviven mutuamente. En últimas, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en esa diversidad teológica del Nuevo Testamento que representa esa diversidad de estas comunidades, es la canonización de la pluralidad, la canonización de la diversidad. Por lo tanto, no hay una única teología, sino que tenemos muchas teologías, cada una representando también estas comunidades de origen, que es fascinante esto. Es un cristianismo mucho más plural que el actual, ¿sí? En el que no se eliminan perspectivas mutuas, sino que conviven mutuamente.
¿sí? Hoy en día, el que no piensa según a veces utilizamos esa expresión, una recta doctrina, una sana doctrina, una ortodoxia, entonces como que queda excluido. En el conjunto del Nuevo Testamento, al menos durante el primer siglo, hay una convivencia entre estas perspectivas. Lo que vamos a encontrar más adelante es que ya empieza como la exclusión, pero por el momento, y el canon muestra eso, es esta realidad en la cual estas diversas perspectivas, donde incluso hay contradicciones entre ellas, pero se permitió canónicamente que estuvieran presentes. Bueno, hemos hecho un recorrido así como por todo y muy, 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 muy resumido, ¿verdad? Pero les prometo a los que nos están viendo y escuchando que conforme vamos a ir trabajando los diferentes libros, vamos a ir comprendiendo un poco más todo esto de lo que estamos hablando ahorita. Pero ya para ir cerrando un poquito, voy a hacer una pregunta muy complicada. O sea, yo en mi cabeza sé lo complicada que va a ser esa respuesta. Pero así, en pocas palabras, nosotros podríamos decir cuál es el mensaje del Nuevo Testamento. Porque a mí me gustó mucho una palabra que usted utilizó cuando estábamos preparándonos para grabar, ¿verdad? Y decía, ya vimos el contexto y ahora vamos a ver el pretexto, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? Porque hay muchos, pero podríamos hacer algún mensaje así como reducido, como, ok, el centro mismo es esto. Mira, si vamos a hablar del centro vital, existencial del Nuevo Testamento, tiene un nombre propio, se llama Jesús de Nazaret. Es decir, el Nuevo Testamento no gira en torno a una idea, a un mensaje, a una doctrina, ¿sí? A una realidad puramente cerebral o mental. Gira en torno a la experiencia de encuentro con una persona y es con la persona de Jesús. ¿Sí? Él llega a ser el eje central del Nuevo Testamento. Ahora, frente a esa experiencia de encuentro con Él, pues cada quien habla desde el modo como lo percibe, del modo como lo vive. Y entonces eso va a generar diferentes, por ejemplo, cristologías, es decir, diferentes formas de comprender, de entender a Jesús de Nazaret. Y eso es lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No una cristología unificada, sino que vamos a encontrar diferentes formas de ver a Jesús. ¿Sí? Nos vamos a encontrar también diferentes formas de ser iglesia, diferentes formas de creer en Él, ¿sí? Diferentes formas de anunciarlo, ¿sí? Pero lo central sigue siendo Él. De ahí que hablar del mensaje. Si pensamos mensaje, insisto, como una doctrina, como una idea, no, lo central, el eje central es una experiencia de encuentro particular con la persona de Jesús. Frente a esa experiencia de encuentro, vamos a mirar la emergencia de diversas categorías que van a ser transversales a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Categorías como evangelio. El evangelio ya no va a ser entendido como el anuncio del nacimiento del emperador o como se entendía incluso antes, como el cántico de victoria ante una guerra que era ganada, sino que aquí el evangelio va a ser una buena noticia, pero más que una buena noticia, la experiencia de la transformación del resucitado que obra al interior de las personas, transformándolas y llevándolas a conformar comunidades. El evangelio va a ser precisamente eso, la acción del resucitado transformando al creyente desde adentro para llevarlo a conformar comunidades. No, no puedes hablarse de evangelio sin una experiencia profundamente comunitaria. Otra categoría que va a ser central y transversal, ya lo hemos dicho, reino de Dios, particularmente en los evangelios sinópticos, es el mensaje central de Jesús. Es el mensaje central de Jesús. ¿Sí? Y yo no puedo decirme discípulo de Jesús si no estoy también en sintonía con el mensaje de él, que es reino. Vamos a encontrar también que esta comprensión del reino de Dios involucra un modo de relacionarnos unos a otros y con Jesús, ya no en términos de amigos, ya no en términos de compañeros, sino en términos, si yo me reconozco hijo en el Hijo, es decir, hijo en Jesús, hijo de un único Padre, pues entre quienes me rodean, pues somos hermanos. Implica un modo diferente de relacionarnos. ¿Sí? A ese que incluso me cae mal, más mal que me caiga, es mi hermano, y yo a mi hermano lo respeto, ¿sí? Cambia el modo de relacionarme. Eso implica que de la comprensión del reino de Dios se desprende también una eclesiología, es decir, un modo de vivir comunitariamente, donde ese modo de vivir me indica que yo no eh, yo no me completo a mí mismo, sino que yo estoy es para otros.
Y entonces aquí vamos a encontrarnos con esta comprensión paulina tan interesante del cuerpo, ¿sí? El cuerpo del resucitado no lo encontramos simplemente en una realidad individual, sino que yo hago parte de ese cuerpo del resucitado en la medida en la que me integro a esta comunidad de bautizados y pongo lo que soy, que se va a llamar el carisma, al servicio de los demás. Y entonces el ojo no existe para sí, el oído no existe para sí. El ojo existe y sirve y cumple aquello para lo cual fue creado en la medida en la que se pone al servicio de todo el cuerpo. Eso implica un modo también de relacionarme unos a otros, un modo de entender la ministerialidad. Todos tenemos un carisma y cuando ese carisma se pone al servicio de otros se convierte en ministerio. Todos por la realidad bautismal. Entonces mira que hay una comprensión eclesiológica que surge aquí. Viene también una comprensión neumatológica, es decir, cómo entiendo que es el espíritu en cuanto a presencia del resucitado en cada una de las personas, las que las anima a ponerse al servicio de otros y transforma la realidad. Todo esto, pero partiendo del eje central, insisto, más que un mensaje, es una experiencia de encuentro. Si reducimos el Nuevo Testamento a un mensaje, matamos la experiencia que está detrás del Nuevo Testamento. Y es una experiencia de encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando uno se encuentra con alguien, si sigue siendo el mismo, significa que no se encontró. ¿Sí? Algo debe cambiar, algo transforma, algo cambia. Y en los textos que atraviesan el Nuevo Testamento, ante todo encontramos son testimonios de transformación, testimonios de esa huella, de ese impacto que dejó Jesús en la vida de estas personas y que las lleva a actuar como Él, a volcarse como Él hacia abajo. Profesor, he aprendido montones. Preguntas, siempre me pasa lo mismo, preguntas me quedan y cada vez que conversamos me surgen más, pero espero poder irles respondiendo conforme pasa este ciclo. Qué placer poder aprender de usted y me gustaría concluir con una pregunta que me gusta mucho hacer, la verdad. Especialmente porque ahorita estamos empezando a analizar o estamos empezando este ciclo de Nuevo Testamento. Entonces, ¿usted qué me recomienda? Aparte de escuchar todos los podcasts que vienen, pero ¿usted qué me recomienda para, para, sen- no sé, para empezar a leerlo, para empezar a estudiarlo, leerlo por pedazos? No sé, ¿usted qué me recomienda para yo poder disfrutar y sacar el mayor provecho de este Nuevo Testamento? Bueno, antes que empezar la lectura, hay una condición previa y es estar abiertos a una actitud de encuentro, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a veces cuando abrimos la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, nuestra actitud puede ser de curiosidad. Ay, voy a encontrar datos curiosos, voy a encontrar información. Por supuesto que los vamos a encontrar, datos curiosos, información previa. Pero el Nuevo Testamento, desde esa dimensión pretextual, es decir, desde esa intencionalidad, creo que no fue escrito simplemente para transmitir información, sino para contagiar una experiencia. Entonces, como condición de posibilidad previa, creo que es importante tener en cuenta esto, que yo pueda abrirme a ser contagiado por esa experiencia que estuvo posiblemente detrás de los autores de los cuales no sabemos el nombre. Mira, de los 27 libros del Nuevo Testamento, si acaso sabemos quién es el autor de 7, de los demás no sabemos nada. ¿Sí? Es decir, sabemos quién es el autor de Gálatas, de Primera y Segunda Corintios, de Primera Tesalonicenses, de Filipenses, de Filemón, ¿sí? Pero es Pablo. De los demás no sabemos nada, pero sí sabemos, aunque no sabemos el nombre, que hay una experiencia que quiere ser transmitida. Por lo tanto, entrar al mundo del texto es también entrar en contacto con aquellos que están detrás del texto y con el mundo que los rodea. Ya hemos hablado del Imperio Romano, del mundo judío, etcétera, ¿sí? Con el mundo que los rodea, no solo para conocer su mundo, sino para tratar de descubrir cómo ese mundo fue transformado a través del encuentro con Jesús y cómo yo puedo dejarme transformar con ese encuentro y esa transformación que ocurre en mí puede transformar el mundo que me rodea. Una vez tengo en cuenta esa condición de posibilidad, mira, hay algunos que dicen, no, que empieza a leer tal evangelio, que empieza tal comentario. No, yo creo que no existe una fórmula ni podemos imponer fórmulas. Para empezar, si tenemos una colección de libros, casi como una biblioteca, yo no puedo decir que en una biblioteca haya cierto orden, a no ser que tengan volúmenes. ¿Sí? Volumen 1, volumen 2, volumen 3, a no ser que tengan volúmenes. Caso, por ejemplo,
Lucas y Hechos de los Apóstoles, pero el resto no hay un orden, no hay un orden, ¿sí? Que también la propia sensibilidad se puede haber tocado aquí, ¿no? Yo me siento identificado con esta perspectiva que tengo aquí. Algo que sí recomendaría es que se pudiera hacer una lectura continua de cada libro, ¿sí? Un problema que se presenta en el cristianismo, particularmente en la liturgia en general, en el culto cristiano en general, es que para cada celebración se lee solamente un fragmento, ¿sí? Y esa lectura del fragmento, si uno no ha hecho la lectura continua, pues se pierde la perspectiva del conjunto. Entonces, me parece importante que se pueda hacer la lectura de inicio a fin del texto para captar precisamente esos énfasis literarios, teológicos, contextuales que tiene el texto. Porque, insisto, a veces la liturgia al fragmentarlos, pedagógicamente, por supuesto, pero al fragmentarlos rompe los vasos comunicantes que puede haber entre una narrativa y otra, ¿sí? Eso, y que lo disfrutemos, que nos apasionemos con esto, incluso desde una perspectiva no solamente cristiana, desde una perspectiva puramente humana. Estamos aquí con unos textos que hacen parte de la literatura clásica y que hacen parte del origen de nuestra cultura occidental. Recordemos que la cultura occidental está arraigada como en algunos pilares, como es la tradición griega, la tradición romana, la tradición semita, ¿sí? Y en nuestro caso latinoamericano, de todas las culturas indígenas y afrodescendientes, etcétera. Pero conocer el Nuevo Testamento hace parte del proceso de conocimiento de nuestro ADN cultural. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Así no seamos creyentes, pero aquí encontramos parte de este ADN, de estas realidades que están en nuestra sangre y nos ayudan a explicar por qué somos como somos. Bueno, profesor, me parece maravilloso. Hoy tengo una perspectiva muy distinta o otra forma de ver el Nuevo Testamento. Me dio muchas ideas que me gustaron mucho. Entonces, creo que con esto podemos empezar este ciclo de una forma muy, no sé, muy asertiva, ¿verdad? Ya sabemos más o menos a qué vamos y entonces vamos a hacerlo con mucha gana, queriendo de verdad tener este encuentro con esta persona que nos habla entonces todo este Nuevo Testamento, ¿verdad? Profesor, muchísimas gracias, de verdad, qué honor poder hablar con usted, qué lindo y me encantó la forma en la que se expresó, me parece que todo quedó sumamente claro. Igual, si las personas que nos están escuchando o nos están viendo tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, por favor escríbanlo por ahí. Y también compartan este video para que otras personas más nos acompañen en todo este recorrido. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces les regalo un minutito para que se nos despida de las personas que nos están viendo o escuchando. Y con eso acabaríamos el podcast del día de hoy. Raquel, qué dicha haber tenido esta conversación. Gracias a tus preguntas que también me ayudan a hacer insights, elementos que no los tenía tan en conciencia. Mil gracias por la escucha a todos quienes están viendo, oyendo este podcast y que ojalá puedan deleitarse de verdad con esto tan fascinante como lo es el Nuevo Testamento. Mil gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Sin ustedes no podríamos hacer este proyecto, porque en realidad este proyecto es para ustedes, para que aprendamos juntos, juntas y nos deleitemos en todo esto, ¿verdad? En todos estos textos. Bueno, el día de hoy fue nuestro primer podcast del ciclo de Nuevo Testamento. Les acompañó Raquel Huertas con el profesor Juan Alberto Casas Ramírez desde Colombia. Entonces les agradecemos mucho y nos vemos en 2 semanas con nuestro primer episodio, bueno, el segundo ya, pero ya hablando estrictamente de los textos, que va a ser si no me equivoco, Mateo. Entonces nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.